Muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos con uno de los que podría llegar a ser candidato, pero todavía eso simplemente es un secreto, no lo sabemos. Pero antes que nada quiero agradecerle a nuestros auspiciadores por los que estamos acá, que son Tu Cuate, Quantum, Rock Café y por supuesto Andreí Salazar Producciones. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. ¿Qué tal te has sentado Santa Cruz, Eric? Muchas gracias por la invitación. Feliz en Santa Cruz, mi tierra. Mi tierra, yo soy camireño, provincia cordillera de Santa Cruz, así que estoy feliz de estar aquí, muy contento. Qué belleza, Jaime. Justamente ayer teníamos una reunión donde estaban bastantes candidatos y entre candidato y candidato como que se escuchaba un poquito ahí de los planes que tenían. Entre esto fue muy interesante tu participación ahí porque creo que ya se te ve como un candidato. ¿Tú te ves como un candidato, Jaime? Bueno, primero, ojalá me vea no como un candidato más, sino como algo que podría no ser el candidato tradicional, porque no comulgo con muchas de las formas de hacer las cosas que se proponen. No comulgo necesariamente con la forma de hacer la política en particular. Sí debo reconocer que en el foro ayer he visto un común denominador de ideas liberales que han empezado a permear, no importa quién es quién o de dónde viene. Hasta un candidato dijo, caramba, se han vuelto liberales, parece todos, ¿no? Había liberalismo, dijo, de izquierda y qué sé yo, ¿no? Entonces, eso en lo particular para mí es algo muy interesante. Y bueno, yo particularmente he estado conversando con muchos de estos potenciales candidatos hace muchos meses atrás y justamente hablando de ideas más liberales, y por eso yo contabilizaba en un cuadernito ayer cuántas veces nombra la palabra libre, la palabra propiedad privada, reducción del Estado, eliminación del déficit fiscal, reducción del gasto público. O sea, ya se ha vuelto un común denominador muy interesante. Y sí, por supuesto, también uno de los potenciales candidatos a través de un representante, en realidad hasta me agradeció públicamente por las ideas, ¿no? Eso me pareció también todo un acto muy noble y para mí un gran honor. Mire, pero ha sido muy interesante. Jaime Dunn actualmente ya es muy requerido, ya es muy difícil contactarse con usted, Jaime. Ya está siendo muy complicado. Antes todavía tenía más espacio en su agenda, ahora está con todo el horario repleto. Y mire, entre esto y esto, podemos decir que usted ha podido hablar desde con el hombre más rico de Bolivia, hasta creo que con casi todos los partidos. ¿No ha habido algún coqueteo por ahí de algún partido en el cual le han dicho, Jaime, venga, sea mi partido, sea vicepresidente, sea ministro, sea mi asesor? Bueno, ha habido muchas conversaciones y muchas ofertas, muchos planteamientos, muchas sugerencias. Y bueno, como te digo, Eric, yo estoy trabajando, hablando con todos en el sentido de que algunas de estas ideas que defiendo, no solo yo, sino muchos que creemos que necesitamos más independencia, más libertades, estas ideas están empezando a ser escuchadas, como te digo, y ese es el trabajo que estoy haciendo. Pero sí, ahora que lo pienso con las ofertas y todo, sí ha habido definitivamente, ¿no? Y yo podría decir, tengo caramba el lujo de decir que después del 17 de agosto voy a tener trabajo sí o sí, pero tiene que ser la movida correcta, no tanto por un interés personal, sino para que se haga lo que se tiene que hacer en el país. Yo siento que cada vez en realidad tengo más responsabilidad, ¿no es cierto? Y lo digo de una manera muy humilde por si acaso, y además muy agradecido con la gente próxima con la que trabajo, de pensar, ¿no es cierto?, que lo que se tenga que hacer obviamente algo que ayude definitivamente, porque el paso equivocado puede llevar a que cualquier buena idea quede destruida en el camino, ¿no? Si no cae en el lugar correcto. Pero esto de las responsabilidades es muy importante y me encantaría empezar con esto el round uno.
en esto de la responsabilidad, usted tiene un paper, un artículo escrito donde habla acerca de hay que dinamitar la aduana. ¿Eso no le ha traído problemas, Jaime? ¿No, el gobierno no le empezó a escarbar, a molestar? Bueno, en realidad, por supuesto, es una propuesta donde dice que hay que dinamitar la aduana nacional, y lo digo de manera figurativa, por supuesto, pero he dicho peores cosas que esas para el gobierno, ¿no? El haberle dicho tu modelo económico, social, comunitario, productivo no funciona definitivamente, el haber dicho eso cuando estábamos en pleno auge, ¿no? Eso ha sido fatal para él, eso sí le ha dolido. Y como tiene autores, ¿no es cierto?, ha llegado directamente a los egos del socialismo, de los socialistas, a la cabeza de ese movimiento capturador de riqueza y redistribuidor de riqueza, coaccionador, burocrático y corrupto, ¿no? Entonces ellos han reaccionado desde entonces. Estas cosas siempre vienen con costo, estimado Eric. Tengo decenas de procesos legales, o sea, les quiero uno o dos. Hay procesos tan ridículos como de $2.04. ¿Y eso por qué? $2.04. Porque en algún momento, a ver, yo en el pasado, a través del PNUD, a través de las consultorías, a través del trabajo, de mi trabajo independiente, he asesorado, ya sea la Gobernación de La Paz, he asesorado a Alcaldía del Alto, en una de las mejores gestiones que se hizo en la ciudad del Alto. He puesto las finanzas en orden, he reconstruido todas las finanzas de la alcaldía, por ejemplo, en su momento. Y todas esas cosas, pues ahora empiezan a surgir, ¿no? Lo que pasa es que el edecán del alcalde se compró un sándwich con caja chica y no había rendido cuentas. Y bueno, ni siquiera sé cómo puedes saber eso después de 30 años, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí está el caso. Pero bueno, es parte de las incomodidades sobre las cuales tienes que moverte en el día a día, porque así funciona lamentablemente Bolivia, ¿no? El que detenta el poder tiene realmente poder de verdad y puede causar daño, puede causar perjuicios, y son estilos de advertencia e intentos de linchamiento político, ¿no? Antes te degollaban, ¿no? En la época medieval. En los 80s te encarcelaban o simplemente te liquidaban, ¿no es cierto? Calle Harrington, y puedes poner el nombre de un montón de políticos o movimientos políticos que han sido, que han tenido que enfrentar y sufrir mucha violencia política, y hoy en día la violencia política es el linchamiento a través de la justicia, ¿no es cierto? Entonces, pero es parte de eso. Lo único que hace, en mi caso, es animarme más. Hablando justamente de violencia, de linchamiento, Jaime, ¿cómo usted resolvería el problema de la subvención? ¿La quitaría la subvención de combustibles? Actualmente muchos bolivianos están haciendo cola por eso. Hasta ahí aumentan los pasajes. Así es. A ver, tengamos claro que la subvención es un mecanismo que no es gratis. Alguien está pagando por eso. ¿Y quién está pagando por la subvención? En realidad, todos los ciudadanos, de alguna manera. La subvención es un problema serio porque cuando ya no hay los recursos para hacerlo, evidentemente te ponen en situación compleja como estamos ahora. Pero lo más complicado es que te va a causar escasez, va a causar distorsión de precios, va a causar corrupción. El hecho que tenemos el combustible donde está durante tantos años ha hecho de que el precio real de las cosas no sea el que tenemos ahora, son precios ficticios. Eso ha hecho que hayan emprendimientos en Bolivia, Eric, que son rentables no porque su producto es bueno, sino porque la gasolina y la energía es barata. O sea, te imaginas, tú tienes emprendimientos, miles de empresas, pequeñas empresas, medianas, grandes, que ganan plata solo porque el combustible es barato. Entonces eso, por ejemplo, te lleva a una situación compleja donde obviamente la lógica te dice ese emprendimiento no debería existir. Entonces esa distorsión de precios, el momento que falta obviamente el recurso
necesario para subvencionar, hace que esa realidad empiece a tocar la puerta en muchos lugares y por eso tienes todos estos problemas económicos. Ahora, yo veo de la siguiente manera: subvenciones y los subsidios se han aplicado en el mundo en que sí, y se han hecho en épocas de extrema emergencia, desastre natural, guerras, ¿no es cierto? Pandemias. Entonces ahí tienes que entrar, el Estado tiene que venir a subsidiar porque se rompe todo el movimiento económico, no solo el cálculo económico, sino toda la interacción de los agentes económicos ya no es normal, ¿no es cierto? Y es una medida solo y única de emergencia y no debería durar más de unos días o semanas. Sin embargo, en el caso de Bolivia es como si estuviéramos en una pandemia perpetua, una emergencia perpetua. Y fíjate, el subsidio, yo lo veo así, es como que alguien se rompe la pierna y le pones, lo enyesas y le das una muleta. Eso es un subsidio para que te recuperes, pero es temporal. Yo te pregunto a ti, Eric, ¿qué pasa si alguien que se rompe las piernas, le pones yeso y le pones una muleta por 40 años, por 30 años? Se olvida de caminar. Lógico, eso es. La economía boliviana se ha olvidado de caminar por los bonos y los subsidios. Por eso hay miedo de que si le quito la muleta, esa persona se cae, ¿no? Entonces tiene que haber, obviamente, una habilidad bien grande, bien importante, de poder recuperar, ¿no es cierto?, la habilidad de caminar lo más rápido posible con rehabilitación, una buena rehabilitación, ¿no es cierto?, porque no quieres que se te caiga. Entonces tienes que lidiar con eso. Ahora, la realidad boliviana en el tema de la subvención de los hidrocarburos, y vamos directo al meollo del asunto. 30% a 40% de la subvención se pierde en corrupción y contrabando, para empezar. O sea, eliminando la corrupción y eliminando el contrabando de combustibles o controlando eso, ya puedes ahorrar inmediatamente 400, 500 millones de dólares al año, que es un montón de dinero y no has quitado la subvención. Segundo, el otro tema que tú tienes, y hay que ser bien claros con esto, los estudios demuestran que más o menos el 60-70% del beneficio de la subvención va a la clase media alta. Sí, ¿no? Entonces solo 30% va a la gente que realmente lo necesita. La gente pobre no tiene coche, no tiene auto, necesita transporte público. Entonces armemos un esquema donde la subvención va a ser, estoy quitando la muleta, ¿no es cierto?, pero dejando la posibilidad de que te apoyes hasta empiezas a recuperar fuerza. Por ejemplo, podrías decir la subvención durante un año o el tiempo que se vea necesario cuando tengas la información real, porque no tienes la información real del gobierno, entonces es bien difícil decir cuánto tiempo. Pero digamos, durante un año va a seguir para estos sectores, transporte público y estos sectores nada más, un año. Con eso elimina 70% de la subvención. Y después la quitas totalmente. No quieres que se te caiga la economía. Entonces el Estado, que es el responsable de haber creado alta dependencia de los agentes económicos en un combustible barato, ese Estado ahora es responsable, ¿no es cierto?, de quitarte con cuidado la muleta. Porque es responsabilidad del Estado. El Estado ha causado semejante barbaridad. Entonces hay que venirte con la solución también, pues eso es lo que tiene que hacer. La responsabilidad no viene solo por el lado de crearte el problema, tienes que solucionarlo. Entonces no puedes hablar y decir, este no es mi problema y muéranse todos. No existe tal cosa, ¿no? Los ciudadanos bolivianos somos víctimas de las malas políticas del Estado. Pero en este caso, me está diciendo que sí quitarías la subvención, claro, pero no a todo el sector, no a los que a los más necesitados. 70% puedes hacerlo inmediatamente. Pero en este caso, ¿lo harías directamente al precio internacional o aplicarías un tema de gradualismo?
Ni siquiera sería un gradualismo porque un 70% lo estás haciendo básicamente y lo tienes que hacer inmediatamente al precio internacional. Ahora, eso viene con grandes componentes, ¿no? Que lo que tienes que hacer. Primero, la importación, la comercialización de combustibles tiene que ser 100% privado. Eso es una cosa bien importante. O sea, ya hay privados importando combustible y se han dado cuenta de que los precios de importar no había sido como el gobierno dice. Segundo, hay un componente de impuestos bien altos dentro, la traída de combustible, la internación de combustible, etcétera, etcétera, que hace el precio que sea el que tenga que ser. Y te dicen que hay libre importación de combustibles, pero eso es mentira. Tienes que comprar a través de los mecanismos que te dice yacimientos y tienes que trabajar con yacimientos y la corrupción es tan grande. Mira, Eric, basta que termines con la corrupción, ya es un ahorro, como te decía, de 300, 400 millones de dólares al año, antes de siquiera quitar la subvención al combustible. Entonces hay que verlo de manera integral, la parte operativa, logística, el costo real, la participación del sector privado y obviamente protegiendo que no se nos vaya a caer la economía ni la gente que se ha vuelto dependiente de eso, ¿no es cierto? Para ver de que eso también pueda trasladarse a una situación de mejor situación, o sea, estar en mejor situación. Esto va a venir acompañado también, por ejemplo, con políticas de bajar impuestos, burocracia, corrupción al sector privado también, para que eso le pueda generar, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener más recursos y puedan afrontar los gastos adicionales sin tener que reducir planilla o tener que quebrar, como sería en este momento, si hace simplemente una cosa así de golpe. Entonces, mire que otro problema que está escalando es el tema de el tipo de cambio papel, como le dicen, pero en realidad tipo de cambio oficial, entre comillas, ¿no? Como solo lo vemos en papel. Para el tema de cambiar los dólares y ver el tema de cuánto va a escalar, ¿tú aplicarías directamente un shock para que sea el precio que en realidad está en el mercado, lo liberarías o en este caso utilizarías un tipo de cambio sucio? A ver, mira, todas estas medidas son parte de un conjunto de medidas. Yo veo la economía como un peatón que ha sido atropellado por un bus y está tirado en el asfalto. Entonces, claramente, y bueno, había hablado de la muleta, así que voy a volver al tema médico. Entonces, vas a tener tratamientos de sala de emergencia y de rehabilitación. Hay cosas que sí o sí haces en sala de emergencia. Alguien atropellado por un bus tiene en ese momento, ¿no es cierto?, aplicación de la medicina de shock, ya podríamos llamar. Cosas que sí o sí tienes que hacer en la sala de emergencia. Si se está desangrando, como la economía boliviana, se desangra 5.000 millones de litros de sangre, de dólares, digamos, al año, más o menos en promedio los 2 últimos años, no puedes llevar a una sala de emergencia y decir que gradualmente, ¿no es cierto?, se va a reponer esa sangre. No, tiene que ser con medidas que se tienen que hacer inmediatamente. Y uno de los temas que a veces la gente no se da cuenta, que igual que en la medicina, en la economía, la dosis de cómo vas a hacer política fiscal, política monetaria, el tema comercial, etcétera, etcétera, también vienen dosis. Y esas dosis tienen que aplicarse, algunas de golpe y otras tienen que ir en etapas. Si tienes que tomar 20 pastillas de antibióticos, ¿no es cierto?, no se las tomas pues todas de golpe, ¿no es cierto? Tienen que ir en el tiempo. Y al revés, hay otras que son de golpe, ¿no es cierto?, porque no lo puedes hacer en el tiempo. Entonces, es un conjunto, por eso, de actividades que tienes que hacer y de decisiones que tienes que hacer, y la habilidad del equipo económico es hacerla bien. Macri en la Argentina tenía toda la batería, ¿no es cierto?, de medicamentos para tratar el mal argentino y terminar con la política económica destructiva del kirchnerismo. No puso las dosis como debieron haber sido. Aceleró unas y frenó la mayoría. La llamó el gradualismo. Hasta donde yo he leído, si tú no tomas tus antibióticos con los periodos de tiempo que tienen que ser, pierden eficacia. Y eso es lo que le pasa a Macri.
Viene el presidente Milei y él tiene claramente establecido cuáles son las dosis de cómo y cuándo. Es más, se ha animado él a decir algo que es bien importante, que a veces la gente no escucha. Él está yendo con medidas que las ha llamado de primera, segunda y tercera generación. Y él dice que algunas se van a aplicar recién de aquí 10, 15 o 20 años, ¿no es cierto? Entonces ese es el grado de claridad que tienes que tener, pero teniendo claro que la Argentina no es Bolivia y Bolivia no es Argentina. Es igual que cuando atropellan a un ciudadano, aunque el protocolo, ¿no es cierto?, es similar, las dosis son diferentes, depende si es de 7 años, 17 años o 77 años, ¿no? Entonces, esa es la habilidad que tiene que tener el equipo económico. Pero en este caso, Jaime, mira, justamente estamos hablando del tema del gradualismo o el tema, en este caso sería casi como una pequeña terapia de shock, lo que tendríamos que tener para poder cambiarlo, porque No diría pequeña, es una terapia de shock. tendríamos una enorme terapia de shock que nos dolería mucho. Pero, ¿cómo Jaime Elbún lidiaría con el dolor de los bolivianos? Porque no estamos hablando de una Argentina que decía, estamos en crisis, no han visto la cantidad de huelgas y marchas que se ha hecho. Hicieron 3 marchas y 2 huelgas de 2 días. Estamos hablando de una Bolivia que el Chapare nos para como 2 semanas. Estamos hablando de una Bolivia que puede dejar de producir 21 días. O que puede empezar a dinamitar, pero ya no figurativamente, la aduana. Puede ser literalmente. Correcto. ¿Cómo Jaime Dunn lidiaría con eso? Bueno, mira, estamos hablando obviamente en el caso hipotético, ¿no es cierto?, de estar en esa posición, que sería todo un honor. Además, con seguridad, con un gran equipo, porque estos son cosas de trabajo de equipo. Pero mira, ¿qué duele más? ¿No hacer nada? O sea, ¿no? Al final el no hacer nada es más doloroso. Eso es lo que hay que entender. Insisto en la sala de emergencia. ¿Qué duele más? Esa inyección que te van a poner, que viene con no sé qué químicos que te hace arder cada vela y cada arteria que tienes, o dejarte así. ¿No es cierto? Entonces, así funciona esto. Así funciona esto. En la Argentina, de alguna manera, la gente se ha dado cuenta de que ese dolor que estaban teniendo, que iba sumándose, iba perpetuándose, iba a ser peor. Están en una época de dolor todavía, pero los resultados ya se están viendo. Estás viendo que las cosas se están normalizando. El hecho que bajes la inflación drásticamente es uno de los elementos más dolorosos que hay. Es la misma inflación, ¿no es cierto? Entonces, en Bolivia, la gente ya está sintiendo dolor y ni siquiera se ha hecho medida de shock. Por supuesto, porque el no hacer nada también es doloroso. Ver los alimentos 30, 40, 50% que han subido, hacer colas 6 horas para combustibles, solo calcula cuánto un transportista pierde teniendo su vehículo parado 8 horas, ¿no es cierto? Hay una pérdida bien grande. Hemos llegado a un punto donde los mismos privados han dicho es mejor tener el combustible más caro que no tenerlo. El combustible más caro es el que no se tiene. Se paran los centros industriales, las empresas, eso es muchísimo más caro. Por eso los privados dicen déjenos traer nuestro combustible y obviamente vamos a pagar el precio internacional. El hecho de que hay ciudadanos bolivianos diciendo 8 horas de cola o pago más y lo tengo, la gente dice prefiero pagar más y tenerlo. O sea, ahí se está dando ese grado de concientización del tema. No todos entienden evidentemente y por eso la aplicación de políticas económicas de ese estilo tiene que venir acompañado primero con un consenso muy grande con los grupos sociales, con la población, con otros actores. O sea, primero iría a negociar. O sea, es que hay cosas que no puedes negociar, ¿no? O sea, el doctor no viene y dice, lo han atropellado, se está desangrando, negociemos con la familia porque esto va a doler. ¿Qué hacemos? Hay un deber de las cosas que hay que hacer, pero hay que comunicar bien cómo se tiene que hacer y las cosas que se van a tener que hacer para que esto pueda darse. Definitivamente, y seamos claros,
van a haber grupos sociales y personas que no van a querer siquiera escuchar, lamentablemente. Entonces se va a tener en el marco de la ley y la búsqueda de consenso, llegar a acuerdos con ellos también. Pero lo que no podemos hacer es que la decisión final dependa de algunos grupos minoritarios que quieran imponer, ¿no es cierto?, sus criterios. Ahí pierdes el país, ¿no es cierto? Algo que tanto que se habla del bien común y el interés de la nación, perfecto. Hablemos de verdad del bien común y el interés de la nación. Y eso significa dar solución a este problema económico. En este aspecto, creo que el grupo, y siempre bueno, en muchas charlas, ya lo hemos ido hablando, es que Bolivia no está manejada exactamente por mayoría en tema de democracia, está manejada por unas 200.000 personas. Entonces, entre esto, el grupo más fuerte es el que está en el Chapare. Es un grupo que muy difícilmente va a aceptar incluso las medidas económicas porque se manejan, tal vez un tanto con tintes políticos, más que con el tema de un plan económico. ¿Cómo manejarías el tema del Chapare? Porque recordemos que manejan una carretera importante. Manejan la carretera por donde transita en el eje troncal. ¿Cómo manejarías esto de decirles, miren, vamos a quitar la subvención y aparte tenemos que hacer control con el tema de la hoja de coca, porque también debe haber en el plan de gobierno el tema de la lucha contra el narcotráfico para recuperar lo que son nuestros ATPDAs? Mira, Eric, en esto hay que ser bien claros. El Chapare es un centro de narcoterrorismo, de altos niveles de criminalidad. Es el refugio de criminales de talla internacional. ¿Y por qué digo refugio? Porque detrás de todo esto, lamentablemente, está el interés del Estado de refugiar a esa gente, de proteger a esa gente. El delito es permitido ahí con la observación y de alguna manera, entre comillas, la misma supervisión del Estado. Seamos claros. Es así. Eso no puede existir. El Estado boliviano, el país, la patria es única. No existen regiones que tienen que tener un tratamiento un poquito más especial que otros, o la ley, ¿no es cierto?, que sirve en todo Bolivia y se tiene que aplicar en todo Bolivia, de pronto se diluye en una región. No puede existir eso. Entonces, hay que primero exterminar la ilegalidad. La presencia del Estado y la soberanía del Estado boliviano simplemente tiene que cumplirse, eso no se negocia. Lo que pasa es que tenemos regiones secuestradas. Yo te escucho con atención tu pregunta y tú dices algo. La carretera que pasa por el Chapare, que es manejada por ellos. ¿Por qué es manejada por ellos? No tienen que manejar nada. Esa carretera es de interés estatal, es propiedad de los bolivianos, no de los chapareños. Entonces hay que tener claridad en eso y poner punto final, no solo en el Chapare, sino a nivel nacional. La labor del Estado es proteger la vida, las libertades, la propiedad privada con igualdad ante la ley y con Estado de Derecho 100% en cada región milímetro cuadrado de este país. Ah, no, es que no tengo la fuerza para poder ejercer eso. ¿Por qué no tienes? Si esa es realmente la labor del Estado, es protegernos, no desprotegernos. O sea, en esto estaríamos hablando de que, mire, el Chapare es, si no me equivoco, es un informe del 2016, creo que era. No está actualizado, le mentiría. Pero decía que era una de las regiones con mayor pobreza de todo Bolivia. En segundo lugar estaba el Alto. En este caso, ¿cómo haría la transición? Porque este problema no lo hemos tenido solo acá, no lo tenemos solo acá, lo tiene el Perú, lo tiene Colombia. Y bueno, en Perú, no estoy seguro exactamente qué medidas habrán tomado, pero ¿cómo hace usted que el agricultor, la persona que está produciendo allá,
deje de producir coca porque es su cultivo más rentable? ¿Cómo hace usted que tal vez no los grupos que existen ahí, que podría decirse que son grupos armados, grupos criminales, pero cómo hace que el campesino, cómo hace que el agricultor cambie de cultivo? Bien. Primero decirte que en el mismo Chapare, como el resto de Bolivia, hay problemas comunes sobre la misma propiedad de la tierra. Así como en el altiplano tienes productores que la propiedad de su tierra está altamente cuestionada y hay inseguridad jurídica sobre eso, igual lo tienes en el campesino del Chapare. Eso es un tema a resolver de manera transversal en el país. Ese es un problema. El otro problema es que la falta de seguridad jurídica, particularmente en el Chapare, espanta cualquier posibilidad de inversión. Solo hay que sentarse con los hoteleros de la región para preguntarles cómo les ha ido los últimos 20 años. ¿No? Y te van a decir cómo muchos de ellos, emprendimientos turísticos, no solo lidian con la burocracia estatal y la corrupción para ejercer su actividad económica, sino encima la coerción y por el otro lado la extorsión, ¿no es cierto?, de los sindicatos que son los dueños de la republiqueta del Chapare, debe ser, pues, me imagino. Entonces hay que poner punto final a todo eso y el emprendimiento privado con seguridad jurídica, igualdad ante la ley en la región, imponiendo la soberanía, ¿no es cierto?, de Bolivia sobre esa región, con todo lo que eso implica, con instituciones serias y con un gobierno fuerte, ¿no es cierto? Esas cosas se tienen que eliminar para que surja la actividad económica. El potencial que tiene el Chapare, no solamente en temas de otros tipos de producción agrícola o agrotecnología que se puede involucrar también, tienes también el hecho del turismo y otros factores más, que la misma gente de la región tiene fabulosas ideas, pero no se lo puede hacer. Y tú has dicho algo importante, dices, porque producir coca es lo más rentable que tiene. Sí, es lo más rentable que tiene ahora, pero hay otras cosas que pueden ser mucho más rentables que eso todavía. Lo que pasa es que ese ciudadano que está, de alguna manera, atrapado en ese ecosistema de ilegalidad, está forzado a hacer ciertas cosas porque no ha visto alternativas también. Empezando con la presencia del Estado y una política, ¿no es cierto?, de diversificación económica, estimulando a los agentes económicos para que accedan a otro tipo de mercados y producción, debería poder cambiar esa lógica. Lo que pasa es que el Chapare está con la lógica de cocaína, criminalidad, y eso está así hace muchos años y está protegido por el Estado. O sea, no es un libre mercado. Hay que liberar a esa región y a sus agentes económicos. Mire, Jaime, estoy tratando de darle ganchos o darle algunos golpes al hígado, pero no me lo está dejando sencillo, ¿sabes? Para nada. Miren, después del corte que nos vamos a tomar un cafecito, va a venir el round 2 y lo voy a intentar hacer mejor. Bienvenido, Eric. Todo golpe, bienvenido. Excelente, después de corte, querido Jaime, que hemos probado un poco de el rock café, que es delicioso. Empecemos con el round 2, que ahora sí voy a tratar de ser más incisivo, voy a tratar de romper su guardia, para ver si alguna pregunta le va a costar responder. ¿Me pongo así? No. Claro, por favor, ¿eh? Usted habló de que el tema hay que privatizar las empresas públicas, las empresas estatales. ¿Cómo mide usted el tema de que sea eficiente una empresa? Mira, es muy sencillo. En realidad no creo que la tienes que medir tú. Empresa que no es eficiente muere sola. Y cuando hablan de privatizar las empresas, he escuchado muchos analistas, amigos con candidatos, precandidatos, voy a privatizar. Y lo veo como algo todavía muy poco preciso. ¿Cómo yo veo el problema? Primero, no debería haber empresas públicas realmente, ¿no? Especialmente cuando tienes el sector privado que puede hacer esas cosas. Además, son empresas públicas que no tienen sentido.
he estado recién en Tarija. Y he visto, ayer tomó conocimiento de empresas públicas nuevas que se están haciendo, como la procesadora de naranja, con una inversión de muchos millones de bolivianos. ¿Y qué había sido la procesadora de naranja? Cortar la naranja por la mitad y hacer jugo de naranja. Yo no sabía que industrializo en mi cocina todas las mañanas, ¿no? Pero había sido eso. Nada más. O la de papas, que hace papa frita. Entonces, nos dejaremos de todas esas tonteras y esas estupideces, porque el Estado, ¿de dónde saca la plata para hacer esas barbaridades? Del bolsillo de los que pagan impuestos. Que se queden nomás con los que pagan impuestos esa plata. Ellos saben qué hacer con esa plata mejor que el Estado, ¿no es cierto? Lo más probable, y no lo más probable, lo que ya se ha evidenciado, que la planta está en un lugar donde ni siquiera hay naranjas, para empezar. ¿No es cierto? Ese error yo no cometería en mi cocina, ¿no es cierto? Si voy a hacer jugo de naranja, ni siquiera tengo naranjas. Pero el Estado lo hace. Pero en el proceso ha generado actividad económica, sí. En el proceso ha incrementado el gasto público, la inversión pública, y eso es una de las variables que te hace crecer el Producto Interno Bruto, sí. Y vas a decir, pero la economía está creciendo. Sí, pero mal, hermano. ¿Es cierto? Entre esto lo que me dices es muy interesante. Mire, quiero tocar este punto específicamente. Entonces, una empresa tendría que generar utilidades monetarias para que sea eficiente. Eso es el de la definición de empresa. La empresa, ¿no es cierto?, que tiene un resultado que suma un patrimonio, producto de un beneficio legítimamente obtenido con recursos, ¿no es cierto?, con dinero, porque también está ofreciendo un servicio que satisface una necesidad de alguien, ¿no? Entonces no puedes hacer empresas que no satisfacen la necesidad de nadie y pretendas que eso gane dinero. Y todo para eso hay que ser eficiente. Y para no desviarme del tema y cerrar el gancho que estabas haciendo, ¿no es cierto?, trato para que se complete y mi defensa, yo diría, aquí está la lista de empresas públicas. Todas esas están quebradas, porque lo están a punto de quebrar. Ahí la decisión está clara, tú tienes que cerrar todos. O sea, ni siquiera las vas a privatizar, simplemente no funcionan. Preguntemos a los empleados si se quieren hacer dueños de esas empresas. Y si alguna tiene algún interés en que puede funcionar o hay algo que son muy pocas, veamos que los empleados y los bolivianos seamos accionistas de esto y la manejemos nosotros. Evaluando si es mejor que no esté y capaz no se la vende. Y esa plata después nos repartimos, si quieres, entre todos bolivianos. Pero el resto, de entrada, primer decreto debería ser, se corta el financiamiento del gobierno a las empresas públicas. Entonces, Jaime, Entonces, si no es eficiente esa empresa con su producto, ¿qué va a pasar? Va a morir, o sea, es que la estás privatizando. Tú me has preguntado si son eficientes o no. Veamos si son eficientes. Eficiencia es que yo te quite toda la subvención y todos los regalitos que te doy para que funciones. BOA recibe créditos al 0.5% de interés anual a 10, 15, 20 años. Se corta el financiamiento a BOA para eso. Y si no puede funcionar, nunca fuiste eficiente. Discúlpame, querida BOA, no es que te quiero privatizar, no sirves. Mire, ahí tengo dos puntos interesantes. El primero, entonces, Jaime Dunn privatizaría el agua, porque el agua al final son empresas públicas. No, el agua no lo puedes privatizar y no lo deberías privatizar. Pero que tienes que considerar en privatización, buscando la eficiencia y el mayor beneficio, no es el agua. Es el servicio de llevar el agua a tu casa, que es otra cosa. El agua está ahí. ¿No? El que viene y te trae agua embotellada no es dueño del agua. En realidad es el embotellado, la actividad que ha hecho con algún químico, que lo tienes que pagar para purificarla más, pero el agua él ha agarrado de algún lado de la naturaleza.
y te lo ha llevado, te lo trae a tu casa y tú le estás pagando por el servicio de tenerlo aquí y la comodidad que lo tienes aquí. No es el dueño del agua en la fuente, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y yo siempre hago la siguiente pregunta, Eric. Un poquito para no tanto enmarcarnos si debería ser público, privado, o lo hace el privado, o lo hace el Estado. ¿Qué queremos los ciudadanos? ¿Qué queremos en el materia de agua? Tener agua limpia, saludable, al alcance de todos. Eso de... Lo mismo con la educación. Quiero buena educación que esté disponible cuando yo lo necesite, para mí, para mis hijos. En salud es lo mismo. ¿Qué queremos? La mejor educación, la mejor salud, la mejor distribución de agua y provisión de agua. Eso queremos. Bien. Si eso es lo que queremos, pregunta. ¿Quién lo hacemos? Me la deja difícil. Ahí sale. ¿Quién lo hace mejor? Claro, es que es así. No tiene que ser que el Estado debe. Porque yo escuché, mira, ayer estuve conversando en un foro con algunos empresarios, había representantes en la Asamblea Plurinacional como diputados, senadores. Me decían, no, es deber del Estado. Y nadie más que el Estado debe hacer esto. ¿Por qué? ¿Lo hace bien? No, no lo hace. Entonces, ¿por qué lo tiene que hacer? Porque es su deber. No puede ser mal. Pero, o sea, yo quiero que lo haga bien. ¿No? A mí no me interesa que lo haga el Estado porque es su deber y su obligación. No, no, no. Si lo hace, lo que lo hace mejor que cualquiera. Ahora la pregunta es qué hace mejor que cualquiera. Yo quiero lo mejor. O sea, yo no voy a aceptar que el Estado lo haga solamente porque es su deber. ¿No es cierto? Fíjate, capaz no es un buen ejemplo, pero eso me está ocurriendo. Hasta en nuestra sociedad, en el tema legal y protección, por ejemplo, a los niños. ¿Qué dice la ley, a final de cuentas? Que los padres tienen la obligación de cuidar a sus hijos. Es lo que dice. Y tienes jueces de la niñez y las fuerzas del orden vigilando eso. Si el padre no cuida bien a su hijo, el padre puede terminar en la cárcel. ¿No es cierto? Pero ¿por qué pongo ese ejemplo? Eso significa que hasta el padre natural que tienes puede ser que no sea el mejor para proteger. Y por eso el Estado viene y saca a ese padre y puede ser que el Estado venga a tener que proteger. ¿No es cierto? O sea, ¿a qué me voy? Un niño automáticamente no tiene esa situación y ese mandato de que él es tu padre, aunque sea asesino, pedófilo, él tiene tu padre porque es su deber y es su obligación. No, puede ser un monstruo también. El Estado también es un monstruo. Entonces, ¿por qué tiene que ser el Estado realmente? Yo quiero lo mejor. No es que la Constitución dice que solo él y nadie más que él. Qué pena. La Constitución debería ser el agua, la salud, la educación, lo va a proveer el que lo hace mejor. Llámalo Pepe, Donat, Estado, privado, que sea. Lo mejor es lo que va a estar. Mire qué interesante lo que toca en ese punto, pero hay algo que todavía no hemos tocado. Cuando yo tenía alrededor de unos 15 años, porque yo sería esa edad de colegio, yo me transportaba y demoraba 6 horas en llegar desde el Alto, porque yo soy paseño alteño, hasta lo que es Cotacota. Yo demoraba 3 horas en ir y volver. No tuve la suerte de moverme en el Telperico, porque haciendo cuentas, tardaría como 1 hora y 5 minutos máximo, llegando desde mi casa hasta justamente Cotacota, donde está el tema de economía, si no estoy mal. Pero entre esto, usted decía que las empresas justamente tienen que producir algo monetario. Y no exactamente la mejor parada es el teleférico, para nada, no es que está, no está bien parada por el momento, pero cuesta 3 bolivianos el pasaje. Ahora, lo que le da como tal a la gente en este caso es tal vez acelerar y transportarlos. Porque también yo llegaba a la 1:30 de la mañana a mi casa, porque salía a las 10 de la noche de los prefacultativos.
nos llegaba una y media, era bien difícil. Y el peligro, el tema del tiempo, pero si se mide solo en unidades monetarias lo que es el beneficio, la utilidad, ¿dónde queda el tema de tal vez medir el tema de darle mejor calidad de vida a la gente? Todo se trata en el tema del plan, simplemente términos monetarios. No, pero en ese pensamiento, Eric, hay que partir de un principio. Nadie paga por lo que no necesita. Y nadie paga algo si no recibe un beneficio acá. ¿A qué me voy con eso? Ese dinero que se produce, ese intercambio, es porque alguien voluntariamente está haciendo el pago porque se está beneficiando. Entonces, si la empresa está generando un resultado positivo monetario, es porque está beneficiando a la gente, le está mejorando su calidad de vida justamente. O sea, no está separado. La calidad de vida, la mejora de la calidad de vida, el bienestar de las personas, es producto de los servicios y la satisfacción de sus necesidades que recibe. Y gran parte de eso es por el mercado. Es por el mercado. Ahorita no sabes la satisfacción que siento de tomarme este café. Y esto no De boliviano. y es un café boliviano y nadie me lo ha regalado. Bueno, tú me lo has regalado al día atentamente, pero esto se ha pagado. Y esta empresa va a estar ganando un montón de dinero. Entonces no podemos decir que la ganancia de la empresa es una cosa separada del beneficio que produce y la calidad de vida que te está dando. Totalmente lo contrario, están muy vinculados. Si te pones a pensar, los mejores productos del mundo son los que satisfacen mayores necesidades y dan más calidad de vida. ¿Ah? El hombre que ha inventado, bueno, aquí hay muchos componentes inventados por cientos de personas. Y las empresas que hacen esto y las personas que han hecho sus inventos y tienen esas patentes pueden ser multimillonarios. Pero el grado de satisfacción que nos dan y la ayuda que nos proveen con esta tecnología era inimaginable hace 10 años atrás. Estoy hablando de un siglo. Y la solución a los problemas que nos ha traído es tal que yo como consumidor estoy dispuesto a pagar $500, $600 por esta vaina. Porque me está solucionando gran parte de mis problemas del día a día. Y me está dando calidad de vida, sí, porque ahora hago las cosas más rápido, sin cometer errores, y hasta tengo más tiempo, ¿no es cierto? Si no andaría en política, estaría más con mi familia, digamos, ¿no es cierto? Pero tengo más tiempo para hacer lo que quiero. Entonces, no hay separación entre la calidad de vida y el bienestar social y la rentabilidad de las empresas. Esto se da, ¿no es cierto?, gracias a la actividad de estos, y el éxito de la empresa se mide monetariamente, y mientras más gana es porque está satisfaciendo más necesidades. Por eso hay gente que le está comprando más a él y no a otro. Pero en este caso estaríamos hablando del teleférico. Y el teleférico como tal, mira, bajar desde el alto hasta la ciudad, te va a salir como unos 9 bolivianos. Ya, justamente me dicen que tenemos que ir a un corte, entonces tendríamos que tomarlo, retomarlo en la siguiente vuelta. Pero la verdad es que me está costando mucho romperte la guardia, para que déjame un poco más fácil, por lo menos, pues, déjame rozarte la mejilla. Volvemos después del corte y todo. Dios. Perfecto, querido Jaime. Estábamos justamente con el tema de lo que era el teleférico. Y en este punto estaba comentándole, pero si el pasaje, digámoslo así, si lo aumentamos demasiado, ya va a ser un poco difícil que los bolivianos lleguen a acceder al tema de transportarse en el teleférico. Bueno, yo siempre lo digo, pero tenemos, en mi opinión, la maravilla del mundo más económica. Cuesta menos de medio dólar pasar. ¿No sería mejor tal vez cargarle eso a los turistas extranjeros y ver tema de hacer,
un tema financiero para ver si realmente tendríamos que cambiar en el costo del pasaje, pero no tanto para los bolivianos. Bueno, a ver, ¿el teleférico pierde dinero? Sí. Ha sido una inversión que puede ser altamente cuestionable y algunos la cuestionan, ¿no es cierto? También. ¿M? Entonces, tiene que ser autosostenible. En algún momento no puede seguir así durante mucho tiempo. Va a llegar un punto donde simplemente no va a funcionar. Y nadie de los usuarios de ese teleférico quiere que ese teleférico vaya a desaparecer. Primero, hay otro tema también. Cuando tú ves el teleférico a ciertas horas, hay colas de cuadras para entrar al teleférico. O sea, ya no está funcionando tan bien. ¿De qué te sirve un medio barato si vas a hacer cola media hora o 45 minutos? ¿No es cierto? Ah, entonces, ¿no será que incrementando el precio, y me voy a inventar, 5 centavos, se pueden poner 4 vagones más y la cola se te va a la mitad? ¿Tú crees que la gente no estaría dispuesta a decir, che, con esto ya no voy a esperar más? Yo creo que sí. Otra vez, todo precio, ¿m? Viene con un servicio o un producto que tiene que satisfacer una necesidad. ¿O por qué no haces como hacen en Disney? Tienes la cola de 4 horas para ver a Mickey y tienes las de media hora para ver a Mickey. No vale lo mismo. Tú escoge, ¿entiendes? Creo que pueden ser bien imaginativos con eso. Y sí vas a necesitar una reestructuración en el tema financiero y el tema de deuda. No estoy seguro, pero creo que hay deudas todavía pendientes en el tema de teleférico para que sea una actividad que haya, que su servicio sea mejor, sí, que sea más rápido, sí, que haya más teleféricos llegando a donde tengan que llegar, sí, pero con la razonabilidad de que sea algo que pueda ser autosostenible, porque si no lo es, lo vamos a perder todos los bolivianos, ¿no? Y no queremos que eso suceda. Ser eficiente, ¿no? ¿Cómo es el tema de costos? Esa información lamentablemente no es transparente hoy en día y por ahí nos encontramos con la sorpresa, no digo que vaya a ser así, pero puede haber una probabilidad de que simplemente haciendo simples ajustes puedas hacer mucho más con ese teleférico de lo que está haciendo hoy en día. Mire, qué interesante. Vamos a estar entrando ya al round 3 y le voy a empezar a consultar unas cositas que todavía suenan, pero nadie tiene como tal una respuesta y no he visto exactamente muchas propuestas, solo una. ¿Usted dejaría el Mercosur? La gran pregunta que tenemos que hacer es, ¿para qué estamos en el Mercosur? Dos, ¿nos conviene estar en el Mercosur? Tres, otra vez, ¿eso es para que el Estado boliviano esté bien o es para que la gente esté bien? O sea, toda acción desde el punto de vista gubernamental estatal tiene que ser solo y únicamente para beneficiar al ciudadano. ¿Qué beneficios tangibles vamos a tener los bolivianos por estar en el Mercosur? No te olvides que Mercosur en realidad es un proyecto de décadas, principalmente por el interés de Argentina y Brasil de juntarse para poder vender sus productos donde se han anexado otros países. Una idea de más de 40 y algo años. Bolivia en los 90, comienzo de los 90, ya recibió por parte del Mercosur un montón de ventajas, como si fuese miembro sin serlo. Pregunto, ¿en qué nos ha beneficiado exactamente a los bolivianos, ¿no es cierto?, en estos últimos, meterle 20 años si quieres, ni siquiera ir más allá, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Hace 3, 4 décadas atrás, el mundo se movía en bloques. El bloque de esto, el bloque del otro, el bloque del otro. Las relaciones bilaterales entre los países no era tan común. El mundo ha cambiado hoy en día. Evidentemente se están armando otros bloques como el BRICS y qué sé yo, pero también se está acelerando las relaciones bilaterales.
Uno de los problemas de ser miembro de Mercosur es que entras bajo las reglas del Mercosur para siempre. No solo que tienes que hacer cambios normativos internos, sino que Mercosur es un mercado entre todos sus miembros, para empezar, que no es libre de aranceles. O sea, ¿queremos buscar el libre comercio metiéndonos a un bloque que nos obliga a tener aranceles comunes? Si lo que queremos es que no haya aranceles, por lo menos yo lo veo así. Lo que pasa es que tener aranceles entre esos países era más razonable antes que ahora. Es más, habría que ver la tabla de aranceles, pero tengo entendido que nosotros fuera de Mercosur tenemos aranceles más bajos que algunos que tendríamos si estaríamos dentro del Mercosur. Y la gran pregunta tiene que ser, ¿qué ganamos los bolivianos por estar ahí? Y si la respuesta es no ganamos mucho o estamos igual, no nos metamos. Porque el día de mañana vas a querer hacer, no sé, libre comercio con China o con quien sea que beneficie al país y no vas a poder hacer porque estás en Mercosur y necesitas el acuerdo de ellos para definir tu comercio internacional. No sé, Eric, creo que hay que pensar bien eso. Mire, creo que con eso también ya me respondió. Quería hacer una pregunta parecida de los BRICS. Pero ya tocando, entrando al tema de liberarlo de los aranceles, el libre mercado. Entre esto es muy interesante porque si liberamos cupos de exportaciones, con lo cual estoy de acuerdo, pero ¿qué plan se tiene, por ejemplo, para autoabastecernos? ¿Por qué? Porque la gente va a preferir sacar su producto afuera para venderlo en dólares y meterlo acá, obviamente, en dólares, a venderlo acá en el mercado donde nuestra moneda tal vez no llegue a estar estable y se llegue a devaluar constantemente. Entonces, ¿qué propondría usted si es que liberaríamos las exportaciones, si es que liberamos los cupos? A ver, lo que pasa es que en los últimos 20 años, eh, y no solo por la Constitución, sino por un tema ideológico, se nos ha vendido la idea falsa a los bolivianos que siempre el exportar es a cambio de dejar con hambre a alguien internamente en el país. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. Tú tienes países que son exportadores netos, ¿no es cierto? Más allá de la China, ahí tienes a Hong Kong, ¿no es cierto? Tienes Singapur, tienes países con grandes exportaciones y nadie se les muere de hambre neto. Todo lo contrario, el nivel de vida sube y de consumo internacional también. Porque cuando tú exportas, ojo, cuando tú exportas es porque tienes que importar. No, no existe exportar sin importar. Las dos cosas vienen juntas. Y por eso también es ridículo decir vamos a exportar para sustituir todas las importaciones. No existe eso. Podemos discutir horas sobre eso y podemos hasta dar una clase de comercio internacional. Toda exportación va vinculada a una importación y toda importación va vinculada a la exportación. Así funciona. ¿Ok? No puedes ver solo un lado de la moneda, son dos. Ahora, si es que tú por exportar notas que internamente la oferta de lo exportado no está, significa que no has estimulado lo suficiente al agente económico local para que produzca eso. ¿A qué me voy? Si no tuvieses control de precios, cupos de exportación y los precios serían libres, porque los precios son comunicadores, Eric. Los precios nos ayudan a hacer lo que se llama el cálculo económico. Si yo veo que en Trinidad sube el precio de algo, es porque algo está faltando. Y si veo que el precio de algo colapsa, es porque puede ser que la demanda ya no está o porque algo está en exceso. Entonces los agentes económicos se acomodan. Todos los bolivianos somos agentes económicos. Por eso en algún momento el albañil se convirtió en minero. Y después el minero se volvió a convertir en albañil, porque ellos ven los precios del mercado laboral en ambos, ¿no es cierto? Y eso hace que tú te vayas acomodando. Cuando tú pones un cupo máximo tantos de exportación, y como han hecho con la industria aceitera, y el precio del aceite comestible o el aceite crudo no se va a cambiar desde el 2008, porque no cambia desde el 2008, ese intercambio de información de precios se rompe.
El productor nunca sabe si está produciendo suficiente porque el precio es el mismo y él va a vender el mismo monto. Se desequilibra el mercado. Entonces, el rato que el productor dice, che, quiero exportar, lo saca del país, y no necesariamente que lo saca él, alguien le compra y lo exporta, se da el desabastecimiento, porque nadie se ha dado cuenta que no había suficiente, ¿entiendes? Porque todos pensábamos que estaba bien. Entonces, todo control de precios, cupos, etcétera, etcétera, te rompe el mercado. Lo mismo ha pasado con el arroz en Bolivia recientemente. ¿Qué es lo que ha pasado? 2023 se produce cierta cantidad, estoy simplificando la historia, se produce cierta cantidad de arroz y se consume cierta cantidad de arroz. Los genios de MAPA dicen, caramba, creo que el precio del arroz va a subir. Van a los productores, le dicen, produzcan máximo esto, porque con eso la demanda de todo el 2024 va a estar satisfecha. No solo eso, yo te la compro toda tu producción a tal precio, los productores producen, EMAPA compra y a los 3 meses se da cuenta que no habían comprado suficiente y como ya le han dicho a los productores que eso no más, se da un desbarajuste y de pronto ya no hay arroz. Y a los arroceros hasta les prohibieron exportar, ¿no es cierto? Porque no, ¿cómo vas a exportar? Que tienes que vender la EMAPA y no sé qué. Y resulta después EMAPA se había quedado sin arroz porque él había exportado lo que había prohibido exportar al otro. ¿Por qué? Porque una entidad del Estado se mete a jugar un rol de agente económico que nunca debió haber sido en el primer lugar. Entonces, evidentemente, para que no se dé ese tema de desabastecimiento, tienes que estimular para que la oferta esté ahí siempre, satisfaciendo a esa demanda. Y los agentes económicos están siempre buscando oportunidades. Pero tiene que ser oportunidades que funcionen. Pues si yo quiero poner mi empresa aceitera para que el aceite no falte, tengo que sacar licencias rápidos, no me molestes con impuestos y no hagas pues que mi licencia para exportar esté ahí sentada y tengo que ir a pagar una coima para poder exportar. Si el mercado fuese más libre, todas estas distorsiones que tenemos en la economía se empezarían a arreglar una por una. Ahora muchos me dicen, no, Jaime, el mercado es imperfecto, el Estado tiene que entrar. Sí, 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 el mercado del arroz dijeron que era imperfecto y el Estado ha tratado de arreglar y mira lo que hemos tenido como resultado. Mire, qué interesante lo que me comenta. Creo que sabe defenderse muy bien de todas las preguntas y los ganchos que le he intentado dar. Ha sido difícil, difícil, pero vamos a intentar con las preguntas del público, que eso va a ser el round 4. A ver si pillamos suerte ahí. Miren, justamente de las preguntas del público, que en realidad son 5, y me gustaría que podamos por lo menos responder 4, ya que tenemos alrededor de unos 7 minutos. La primera pregunta, Jaime, ¿usted buscaría eliminar el Banco Central? Lo que yo buscaría es que el Banco Central no manipule tasas de interés, precios de moneda y por el otro lado, que no sea la caja chica del Poder Ejecutivo. El Banco Central, en vez de cumplir su función de estabilidad de precios y todo lo que la Constitución le dice, se ha vuelto en un cómplice de la debacle económica de este país. Es un cómplice, autorizado por ley. Y por el otro lado, se ha vuelto en el medio por el cual se elude cualquier tipo de control de la Asamblea Plurinacional, por ejemplo. Por ejemplo, el gobierno quiere un crédito internacional, tiene que pasar por la Asamblea Plurinacional. Quiere prestarse el Banco Central, no le tiene que pedir permiso a nadie. Por eso se presta más el Banco Central, que no pedir permiso a nadie. Por eso la deuda interna es mucho más grande que la deuda externa. Un banco central no puede tener ese rol de complicidad con el Poder Ejecutivo para destruir la economía. El Banco Central en sí como tal, ¿no es cierto?, tiene una función altamente cuestionada por todos. Es más, los países que no tienen bancos centrales con esta actividad de política monetaria, como se pretende tener en el país y como se abusa en el país, son países que económicamente son más estables.
Hasta Estados Unidos, entre 1836 y 1913, no tenía Banco Central. Y ha sido una de las épocas de oro de la economía americana. Lo mismo ves en Gran Bretaña en su momento, Hong Kong hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, ahí está Panamá, ahí está El Salvador, ¿no? Ahí está Ecuador, ¿no? Y por el hecho de tener la economía dolarizada, la función del banco sigue habiendo, en el caso de Ecuador, por ejemplo, y de El Salvador, hay Banco Central, pero su función es otra. Su función es otra. Entonces, es muy cuestionable el rol del Banco Central. Lo que sí te puedo decir que este Banco Central que tenemos ahora está sujeto también a ser dinamitado por Jaime Duque. Hablando justamente de eso, mire, que me parece muy interesante. Si Jaime Dunn, y esta es otra pregunta del público, si Jaime Dunn fuera presidente, ¿buscaría cambiar la constitución política del Estado? Mira, no que buscaría, lo haría. Te voy a explicar por qué, Eric. El modelo económico, social, comunitario, productivo tiene en el ámbito legal, jurídico, el mejor aliado de todos, por supuesto, la Constitución. Este modelo está constitucionalizado. Ayer lo hemos escuchado en los Tajíos, a un masista como Andrónico, amante del capitalismo, ha venido con sus tenis Nikes, ¿no? Del imperialismo, viste con la ropa del imperialismo y ha empezado a hablar del fracaso del modelo económico y que el problema es que ese modelo se ha manejado una combinación de mucha política y poca economía. Bueno, porque así funciona el modelo económico, es puro política más que economía. Andrónico lo dijo, no Jaime Dunn, por si acaso, ¿no? Ahora, cuando tú ves la Constitución, claramente te dice cosas como que la economía va a ser el resultado de la planificación del Estado. O sea, no importa lo que tú pienses, yo pienso, o lo que las regiones piensan que se debe hacer. No, no. Es la planificación del Estado sobre todas las cosas. Primero. Segundo tema. Te dice que el artículo 56, la propiedad privada está sujeta a la función económica social. Y el Estado va a determinar el cumplimiento de esa función. Hermano, está en duda si somos dueños de si tú eres el dueño de este micrófono. Porque no te dice cuál propiedad, te dice la propiedad privada. ¿Y qué es función social? Vaya a saber qué diablo significa eso. ¿Será que en la mañana le tienes que prestar a alguien que no tiene? O para cumplir tu función social, terminada esta entrevista, querido Eric, me lo voy a llevar. Y te prometo, pasado mañana te lo traigo de regreso, ¿no es cierto? Cumplí con la función social. Es que así de arbitrario es eso. Por el otro lado, te dice que la economía tiene que cumplir además esa función social que ellos determinan, y ellos es el Estado, a la cabeza de todos esos burócratas. Te dice que la economía tiene que tener un interés comunitario, no individual. Entonces se supone que tu actividad económica tiene que tener un resultado comunitario, ¿no? Y me imagino tendrás que consultarle a tus vecinos para ver si tú puedes hacer lo que estás haciendo, y cuando tú ganes algo le va a tener que llegar a tus vecinos también, ¿no es cierto? Eso es el movimiento al socialismo. Dice también que el comercio internacional se va a regir por la planificación del Estado. Se pone en duda y se va a controlar la propiedad sobre los recursos naturales y la tierra. Y digo, se pone en duda, ¿por qué? Porque te dice que el Estado es el dueño de la exploración, la explotación, la comercialización, de toda la cadena logística, desde la explotación y la distribución de los recursos naturales,
Y digo, se pone en duda porque el presidente Arce se encuentra con el litio y él está dudando en qué parte entra el Estado y en qué parte no. El mismo masismo no sabe cómo interpretar su propia constitución, ¿no? Y lo único que sabemos es que con YBL hay dos contratos, uno ruso y otro chino, y se supone que no debería haber ningún interés extranjero en todo eso, pero bueno, ante la duda han hecho algunos mecanismos. Entonces, todo eso te da un ambiente donde la propiedad privada está en cuestión, las libertades de decisión como agentes económicos están altamente cuestionados y pueden ser obstruidos en las decisiones que tomes. No hay seguridad jurídica cuando un burócrata va a determinar cómo se tiene que hacer las cosas y hay interrupción, ¿no es cierto?, a la generación del cálculo económico que hablábamos, de que los precios te transmitan información, porque dice la Constitución que va a haber el tema de cupos y de controles de precios, está constitucionalizado eso. Entonces es imposible realmente tener una economía acorde a lo que necesitamos los bolivianos, que se reconozca el emprendedurismo, que se reconozca las autonomías regionales, que se reconozca que cada uno tiene un proyecto de vida y eso se tiene que respetar, que los ciudadanos tenemos que tener seguridad jurídica, propiedad privada más bien protegida por el Estado y no más bien en condición de duda por el Estado, y tenemos que tener igualdad ante la ley. Más bien la Constitución dice que no existe nada de eso. Entonces, si queremos eso, es imposible, ¿no es cierto?, gobernar con esa Constitución. Es más, una de las cosas sí que yo critico de los candidatos es que uno o máximo dos te hablan que se va a tocar la Constitución. Entonces, el resto que no habla de eso te está diciendo que creen que la economía boliviana y su plan económico se va a ajustar a lo que ya está moldeado en la Constitución. Entonces, en otras palabras, te están diciendo, por más que yo hablo bonito y estoy tirando palabras interesantes, en el fondo voy a seguir bajo el mismo molde. Y creo que los bolivianos nos hemos cansado de ese molde. Mucha razón, querido Jaime. Mira que tengo 2 preguntas más, pero el tiempo lamentablemente ya no nos da. Pero ha sido muy interesante este reto que hemos tenido. La verdad es que te has sabido defender muy bien, pero aunque he hecho mi tarea, pero has sabido defenderte muy bien. La próxima voy a hacer mi tarea con más énfasis. Tal vez no voy a dormir por 4. Gracias, Erika. Oscar, te diré que no siento agresión de ninguna manera, porque creo que aunque estamos dentro de un ring, lo que es el ejercicio que estamos haciendo, deberíamos hacer los bolivianos todos los días, con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros trabajadores, nuestra familia, entre trabajadores, entre jefes, entre familiares. Tenemos que discutir más los temas de nuestro país, a pesar de estar en un ambiente de ring, lo que significa el intercambio sano de ideas. Muchas gracias, querido Jaime, y nuevamente un agradecimiento a nuestros sponsors, a tu cuate, a Quantum y a Rock Cafe. Espero verte de nuevo, querido Jaime, y espero que quiero tener mi revancha, por favor, por favor. Con todo gusto, querido Eric, si te pones a pensar en realidad todo lo que hacemos en esta vida y especialmente en las condiciones que estamos hoy día, cada minuto los bolivianos enfrentamos algún tipo de pelea. A veces dentro del ring, a veces y la mayor parte del tiempo fuera del ring. Completa razón. Muchísimas gracias, Gracias. querido Jaime. Gracias, Eric.